¿cómo están? Bienvenidos al módulo sobre escucha activa y factores de construcción de confianza de CMC, capacitación y competencias. En este módulo nos vamos a referir fundamentalmente a los conceptos generales sobre escucha activa y confianza y su relación con la construcción de un apropiado clima organizacional. Antes de comenzar a describir los aspectos generales de los conceptos que están incluidos en este módulo, los quiero invitar a ver un pequeño video introductorio sobre el concepto general de escucha activa. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice, y sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible, y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen de nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. La escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para desarrollarla adecuadamente.
La escucha activa se refiere, como su nombre indica, a escuchar activamente y con conciencia plena. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino a estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar. Escucha activa, escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. Saber escuchar es muy importante en la comunicación, y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. La escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. En la escucha activa, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la validación emocional, la aceptación y el feedback, pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. Por esto, existen dos elementos que facilitan la escucha activa y que son los siguientes. La disposición psicológica, que es la preparación interna, ¿cierto? Muy importante, estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro, identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos, y la expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal, en lo que se conoce como la función fática del lenguaje, expresiones como ya veo, etcétera, y el lenguaje no verbal, contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etcétera. ¿Qué no hacer en la escucha activa? A continuación, repasamos algunos errores que se pueden producir cuando se escucha a la otra persona. Distraerse durante la conversación, interrumpir al que habla, juzgarlo y querer imponer tus ideas, ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información, rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, descalificar al dar tu opinión, contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Señales que indican la escucha activa correcta. Existen varias señales que muestran a la otra persona que se le está escuchando activamente. A continuación, se muestran las señales verbales y no verbales de la escucha activa para que puedas ser capaz de adaptar tu estilo comunicativo hacia un mejor entendimiento y comprensión de tu interlocutor. Primero, las señales no verbales. Las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales no verbales. Contacto visual. El contacto visual muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y siente y además puede mostrar sinceridad. Combinar el contacto visual con otras señales verbales y no verbales muestran interés por lo que la otra persona está expresando. Una sonrisa ligera. Esto asegura al interlocutor que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida y que le motiva a seguir hablando. Por tanto, actúa como reforzador, además de dar un mensaje de empatía. Postura corporal receptiva. La postura da información del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. La persona que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado. Mirroring. El reflejo automático o mirroring de cualquier expresión facial del hablante puede ser señal de escucha atenta. Estos gestos expresivos parecen indicar simpatía y empatía en las situaciones emocionales. Por el contrario, la imitación consciente de gestos faciales no automáticos parece ser señal de inatención. No distracción. El oyente activo no se va a distraer, pues su atención está puesta en las señales verbales y no verbales que emite el oyente. Las señales verbales. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso del hablante al transmitir que uno valida su punto de vista. Frases como lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero o debes ser muy bueno jugando al fútbol muestran atención por parte de la persona que escucha, pese a que estas frases pueden ser positivas,
No hay que usarlas en exceso, pues pueden distraer al emisor. Parafrasear. Parafrasear hace referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje. Un ejemplo de parafrasear puede ser: ¿quiere decir que te sentiste de esta manera en particular? Resumir. Una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar el otro interlocutor. Esto ayuda a dejar claro que se entiende el punto de vista del otro antes de exponer el suyo propio. Hacer preguntas. El oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes. De esta manera puede clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. Hasta este punto, ¿cierto? Hemos revisado los conceptos fundamentales de lo que entendemos como escucha activa. Para redondear y definir de mejor forma algunos de estos conceptos, les voy a presentar otro pequeño video sobre el concepto de escucha activa antes de tocar el punto que tiene que ver con la construcción de la confianza, centralizado en la confianza en las relaciones laborales. Hoy quería empezar directamente con una pregunta. ¿Te consideras una persona con una buena capacidad de escuchar? ¿Sabes escuchar bien? Piensa bien tu respuesta, porque al final de este vídeo te volveré a hacer la misma pregunta y veremos si coinciden las respuestas. Hola, soy Pedro Serrano y soy coach. Y hoy quería compartir la herramienta principal y más importante que tiene el coaching junto con la pregunta. Se trata de la escucha activa. Una importantísima técnica que nos permite obtener información muy completa y profunda de lo que le pasa a la persona que escuchamos, de lo que piensa, de lo que siente. En este vídeo vais a poder comprobar y diferenciar también que este tipo de escucha no tiene nada que ver con la que normalmente empleamos, lo que llamamos la escucha pasiva, en la que simplemente oímos, escuchamos, recibimos información, pero sin poner toda nuestra atención y todos los recursos que hoy os voy a compartir, quedándonos simplemente en la superficie del mensaje. En muchas ocasiones, por ejemplo, estamos más pendientes de lo que vamos a responder que de lo que nos están contando. ¿Te suena, verdad? Y con mucho ruido mental y con mucho diálogo interno, ¿dónde he dejado las llaves del coche? ¿He quedado? ¿No he quedado? Anda, mira qué perro tan bonito. Yo qué sé, 1000 cosas que nos distraen constantemente y perdemos el foco y la atención. Pues sabéis que todo esto no nos pasará con la escucha activa. La escucha activa es la habilidad para sentir a la otra persona como parte de nosotros. Ese tipo de escucha requiere poner toda la atención con todos los sentidos y sensibilidad, ya que se basa fundamentalmente en la empatía, en la aceptación y en la validación emocional. Es fundamental escuchar con todos los sentidos, captar todos los aspectos del mensaje, lo que se dice, tanto como lo que no se dice, el tono de voz, la postura del cuerpo, las dudas, los silencios, etc. Hay que tener un alto grado de atención a las emociones y sentimientos que acompañan al mensaje. Porque recuerda, la mayor parte de la comunicación es no verbal. Otra cosa muy importante es responder a los sentimientos y no a las palabras. Las emociones son siempre verdad y envuelven a las palabras en la mayoría de las ocasiones, dándole el verdadero significado. Así que estad siempre atentos al mensaje emocional y responder a él. Otro punto importante es la autogestión, gestión interna, salir de los patrones automáticos, dejando de un lado nuestros propios juicios, pensamientos, opiniones, evitando distracciones, estando muy presentes y
con el foco puesto en lo que nos cuenta y siente nuestro interlocutor. Ahora os voy a dar ayudas y recursos para tener una buena escucha activa. El primero y más importante para mí es escuchar sin juicios, sin emitir juicios. Esta es una de las cosas más importantes y de las primeras cosas que aprendí en mi formación como coach. Y es que es muy difícil no traerlos a la mente, porque somos máquinas de juzgar. Estamos constantemente juzgando. Pero os voy a dar un truquito que seguro que os va a dar siempre. Cambiar juicio por curiosidad. Cuando lo hagas, te darás cuenta de que estás mucho más receptivo y también mucho más interesado en todo lo que necesitas. Ya verás cómo. Otro tema es no des consejos. Este también es una de las reglas fundamentales del coach. Y un coach jamás te dará consejo y te dirá qué hacer o no qué hacer. Jamás. Recuerda que el motivo principal de este tipo de escucha es que la persona confíe en ti, que se abra y que ella misma encuentre la respuesta. Y tú estarás allí para escucharla y ayudarla a descubrirla. Otro tema, no interrumpas. Deja que la persona cuente su historia. Dale terreno y que sea ella la que dirija la conversación hacia donde desee. Si tienes que hacer una interrupción, que sea porque no has entendido algo, que necesitas una aclaración, pero siempre sin salir de su tema de conversación. Otra herramienta fundamental es hacer preguntas apropiadas para profundizar en el tema. Hacer preguntas demuestra tu interés por lo que te están contando y puede ayudar a reforzar y clarificar más aún el mensaje que te están dando. Ya hemos hablado del poder de la pregunta en otras ocasiones. Luego os dejo un link donde podéis profundizar en este tema si aún no lo habéis hecho. Parafrasear lo que acabas de oír. Está demostrado que repetir lo que nos han contado demuestra que estás atento y tienes interés. Y hará que la persona se active más y que tenga más seguridad. Otro tema importante es hacerle consciente de sus emociones. Un ejemplo sería, después de lo que me acabas de contar, te noto dubitativo, enfadado, contento. ¿Qué hay de esto? Y con esta percepción que reflejas, le das la oportunidad a tu interlocutor a que se abra emocionalmente y clarifique su sentimiento real. Otra herramienta importantísima es nuestro mismo cuerpo. Apoyar con nuestro lenguaje corporal y verbal. Esto ayudará y mucho a nuestro interlocutor y le dará mucha confianza. La postura del cuerpo, la expresión de la cara, hará que nuestro interlocutor se sienta escuchado e interesado. También lo podemos apoyar con palabras como ¿me entiende? ¿Sí? Respetar los límites. Importantísimo. Esto es muy importante, ya que le darás tiempo a la persona a pensar y a reconocer lo que está diciendo y sintiendo. Le darás tiempo a que integre la emoción racionalmente. Resumen y conclusiones. Una muy buena manera de terminar el proceso es resumir la conversación con los temas y emociones principales acontecidos. Esto dará a la persona escuchada una visión global y concreta y demostrará además tu atención plena en todo el proceso. Como conclusión, comentarte que nuestro cometido no es solucionar los problemas ni situaciones de nuestro entorno. El objetivo de la escucha activa es ayudar a profundizar y conectar con los sentimientos y emociones de la persona escuchada, para que entienda y reconozca lo que es verdaderamente importante, ayudando de esta manera a que encuentre soluciones por sí mismo. Ya sabes que el mayor especialista aquí eres tú. Y recuerda, si quieres ser verdaderamente interesante, escucha más y habla menos. Y ahora que sabes un poquito más acerca de la escucha activa, y recordando nuestra pregunta inicial, ¿te consideras una persona con una buena capacidad de escuchar? Practica y practica sin parar y comprobarás los maravillosos efectos de la escucha. En mi blog, en la web, te dejaré ejercicios para que
La construcción de la confianza. El terreno de la confianza es el único camino posible para todos los destinos que tienen que ver con las personas. Hay quien busca atajos construidos artificialmente, pero ninguno lo es realmente sin pasar por un lugar llamado sinceridad, donde I am what I am, es decir, yo soy lo que soy, es el elemento central. Dicho esto, se han identificado 4 factores relativos a nuestras formas de relacionarnos con otros que están en la base de la generación o no de confianza. La idea principal es que cada uno de nosotros somos más fuertes en uno de los 4 factores y más débil en otro, pero que para generar confianza tenemos que ser muy buenos en los 4. Los 4 factores de confianza son la fiabilidad, una cualidad o factor que consiste en hacer lo que se dice que se va a hacer en tiempo y forma. La autenticidad, una cualidad o factor que consiste en decir lo que se piensa, gusta o no a los demás de una manera asertiva, es decir, contundente, pero cuidando exquisitamente las formas. La consideración, una cualidad o factor consistente en aceptar con palabras y hechos a los demás tal y como son, con sus puntos fuertes y débiles, haciéndoles sentirse reconocidos por su forma de ser única y diferente. La apertura, una cualidad, factor que consiste en comunicarse con comodidad y fluidez de una manera no total o evidentemente planificada, aportando a los demás la frescura del momento. Para trabajar con estos factores podríamos empezar por preguntarnos en qué factor creemos que somos mejor percibidos y en cuál peor, para seguidamente marcarnos el hábito de centrar nuestra atención en ellos. Estrategias prácticas. 13 estrategias prácticas para desarrollar un contexto de colaboración en la empresa. Una empresa es más eficaz cuanto mejor es la colaboración que establecen sus profesionales o cuanto menos generan dinámicas de competencia negativa o improductiva. Podría decirse que si los profesionales de tu empresa compiten entre ellos, generalmente no va a mejorar tu empresa, sino la competición entre tus profesionales. La colaboración plena en un equipo y en una organización depende de la creencia compartida de que nadie puede conseguirlo sin la ayuda de todos. Se consigue mucho más cuando importa mucho menos quién se lleva el mérito y nadie está especialmente pendiente de atribuirse logros cuando estos dependen del esfuerzo y la coordinación del grupo. No es lo mismo trabajar juntos o en los mismos espacios que trabajar en equipo, y cada vez es más importante para las empresas motivar la colaboración entre los profesionales de diversas generaciones, desde los Decennials y los Millennials hasta llegar a la generación Z o Centennials, nacidos a partir de 1993, una nueva generación que se acerca al mercado laboral con una visión muy diferente, enfocada a la creación de nuevos espacios de trabajo orientados al bien común y la colaboración. Para crear una cultura de empresa que promueva el trabajo en equipo y la colaboración, deben definirse y aplicarse misiones y valores felices, relacionados con la satisfacción y el equilibrio personal y profesional. Para desarrollar esa cultura de la felicidad en la empresa, se proponen 13 estrategias muy sencillas de aplicar para organizar los proyectos y aprovechar los espacios de la organización. Estrategia 1. Prioriza de forma clara las funciones, metas y tareas de los integrantes de cada equipo. Estrategia 2. Facilita que los profesionales de tus equipos establezcan relaciones entre ellos. Crea en tu organización espacios individuales y grupales de trabajo y espacios de ocio que fomenten esas relaciones. Es importante desarrollar un ambiente de cordialidad que valore el talento, la diversión inteligente, los espacios de diálogo y antiestrés y la superioridad de las personas sobre los retos de la empresa. Estrategia 3. Establece una escucha continua de los intereses e inquietudes de tu organización y en tus equipos en todas direcciones. En la medida de lo posible, hay que prevenir la existencia de símbolos de estatus y de diferenciación entre profesionales para facilitar esa escucha y comunicación en el seno de la organización. Estrategia 4.
Normas claras en la organización que permitan trabajar y relacionarse con transparencia y conociendo las reglas del juego para justificar las acciones y decisiones con objetividad basadas en datos y no en percepciones. Estrategia 5. Autonomía que permita la flexibilidad laboral y personal mediante el trabajo por objetivos, el trabajo en diferentes espacios de la organización y el teletrabajo cuando sea posible y adecuado. Estrategia 6. Propicia que los integrantes de cada equipo puedan elegir a sus managers de equipo y a los coordinadores de sus proyectos y facilitar el cambio de líder y de proyecto con flexibilidad. Estrategia 7. Fomentar el respeto de los valores y creencias de cada empleado o colaborador, teniendo en cuenta que sus competencias e intereses son diversos. Estrategia 8. Desarrolla intolerancia empresarial contra las actitudes de crítica que puedan ejercer directivos, managers o los propios compañeros respecto a las prácticas e intentos de innovación y mejora que pueden conllevar errores. Estrategia 9. Crea retos compartidos que motiven la colaboración entre profesionales y entre equipos de la empresa. Estrategia 10. Haz visibles y tangibles a los enemigos de la empresa, sean otras empresas, productos, servicios o profesionales externos, para incentivar la colaboración de los profesionales y equipos propios y enfocar los retos concretos que deben alcanzarse. Estrategia 11. Facilita la transparencia y la compartición de información entre tus profesionales y tus equipos como condición imprescindible para propiciar la colaboración efectiva. El físico Richard Feynman creó una cultura de intercambio de información en el proyecto Manhattan, que fabricó la primera bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Comprobó que sus colaboradores no eran muy efectivos porque no conocían el objetivo de su trabajo debido al alto secreto con el que se desarrollaba la misión. Feynman consiguió permiso para explicar a sus equipos de científicos que estaban luchando en la guerra. Una vez conocido el valor de su trabajo, comenzaron a aplicar nuevas técnicas para mejorar la productividad hasta llegar a multiplicarla por 10. Estrategia 12. Crea equipos diversos, porque los grupos de profesionales que son capaces de pensar de formas diferentes son más creativos y abordan las tareas complejas más eficazmente, según las investigaciones que recoge un artículo de Harvard Business Review que resalta el valor práctico y la diversidad cognitiva en los equipos de trabajo. Estrategia 13. Da valor al trabajo presencial. Trabajar desde casa es un plus para algunos profesionales, pero el trabajo presencial en la empresa se está revelando como un factor clave para que los equipos potencien la innovación y establezcan relaciones satisfactorias. Los integrantes de la organización que teletrabajan deberían acudir con frecuencia a los espacios comunes de la empresa para potenciar el contacto y la relación con sus compañeros, el debate de ideas y la colaboración en un formato presencial que impulse la creatividad. En síntesis, el clima de una organización debe valorarse por la facilidad, eficacia y motivación con la que los profesionales trabajan juntos y en equipo. Quiero invitarlos a ver un tercer video, ¿cierto?, con el cual vamos a dar por concluido este módulo sobre escucha activa y generación de confianza en el ámbito laboral, y a responder la evaluación correspondiente a este módulo con el mejor de los éxitos. Los dejamos con el último video que compone este módulo. La confianza es un concepto cercano para todas las personas. Sin embargo, al momento de definirla o explicar sus causas, es difícil encontrar las palabras correctas. No es lo mismo la confianza que se produce en el núcleo familiar, donde el cariño y los lazos íntimos parecen tener mucho que ver, que la confianza que le podemos tener a nuestro jefe o compañeros de trabajo, donde en realidad la confianza se ve en situaciones como
Jorge, necesito que posiciones la empresa frente a los nuevos clientes. Aunque parezca extraño, en el ámbito empresarial el tema de la confianza es un concepto relativamente nuevo, que se ha estado estudiando solo desde fines de los 80. Hoy es una convicción que altos niveles de confianza y comunicación impactan de manera positiva el desempeño de los trabajadores, la motivación, la cultura organizacional, la innovación y la imagen de la empresa. ¿Qué implica la confianza en la empresa? ¿De dónde viene y cómo la mejoramos? Los invito a poner mucha atención en los siguientes minutos. Daniel McAllister, especialista en administración de negocios y comportamiento organizacional, propone en 1995 que la confianza tiene una naturaleza dual. Por un lado está la confianza basada en la cognición y por otro, basada en el afecto. Pero esto es solo la primera de las hipótesis que revisaremos a continuación. En tiempos actuales esto no debe sorprender, pues lo único que hemos dicho es que la confianza tiene una parte racional y una parte emotiva, tal como muchos de los temas que conciernen al ser humano. A partir de esta idea, desarrollaremos un modelo del rol de la confianza en las relaciones interpersonales en la empresa. En cuanto a lo cognitivo, en relaciones laborales que implican alta interdependencia, el trabajo del compañero puede afectar el trabajo personal. De acuerdo a esto, el nivel de confianza en un trabajador o compañero dependerá de su responsabilidad y fiabilidad en el pasado, es decir, si cumple o no sus tareas y si lo hace de buena manera. A esto se le suma un factor de identificación con el otro, pues está comprobado que hay más confianza cuando ambas partes son cultural o étnicamente similares. Esto se debe más que nada a que se eliminan incertidumbres ligadas a la cultura y al comportamiento. Otro factor que agrega confianza cognitiva en un trabajador son sus antecedentes profesionales. Resulta evidente confiar más en un profesional con altos grados académicos que en un estudiante de pregrado, debido a la preparación que supone en la persona. En cuanto a la naturaleza afectiva de la confianza, tengamos en cuenta que el ser humano maneja percepciones. Así, nos resulta muy fácil confiar en una persona preocupada del bien ajeno y que no espera nada a cambio. A esto podemos sumarle el efecto de la frecuencia en las relaciones. El hecho de interactuar más con una persona produce un efecto de cercanía que impacta en la confianza. La persona queda incluida en nuestro mapa de mundo y por ende se vuelve mucho más confiable. ¿En quién confía más usted? ¿En alguien que nunca había visto o en alguien que saluda todas las mañanas? ¿Quién gana entre lo emotivo y lo racional? Se comprobó que cuando un superior o trabajador expresa altos niveles de confianza cognitiva, también reportará una alta confianza afectiva. Esto no implica que una confianza sea más importante que otra, solo son formas distintas, pero también es verdad que es mucho más difícil perder la confianza basada en lo afectivo. Las consecuencias de la confianza del gerente en sus trabajadores o entre ellos mismos son diversas. Un gerente que tiene alta confianza cognitiva en un trabajador lo va a controlar poco, pues no es necesario, permitiendo agilidad y ahorro de recursos. De la misma manera, niveles altos de confianza cognitiva desincentivan el comportamiento defensivo, por lo que los trabajadores son más seguros de sí mismos y no esconden sus errores. ¿Cuáles son las implicancias afectivas? Un gerente que expresa altos niveles de confianza afectiva se preocupará mucho más de las necesidades de sus trabajadores y estará pendiente de lo que les hace falta. Lo que sucede es que se tiene la seguridad de que nadie sacará ventaja del otro, y entonces los problemas de los compañeros son concebidos como problemas propios, desarrollándose de manera tácita un mutuo acuerdo de protección. Así como las actitudes altruistas generan confianza, la confianza produce actitudes altruistas. Esto se debe a que se desarrolla cariño en la relación. Las consecuencias de la confianza en el desempeño son varias. McAllister dice que el excesivo control derivado de una falta de confianza está asociado negativamente a la valoración de los superiores. Sucede lo mismo con el comportamiento defensivo. Este está asociado negativamente al desempeño del equipo ya que denota inseguridad. Cuando se pone atención a las necesidades, sucede exactamente lo contrario, al igual que con las conductas de altruismo. Lograr este tipo de relaciones es bien visto por los supervisores y es señal de un buen equipo de trabajo. Para los trabajadores también hay percepciones diferentes. Altos niveles de preocupación por sus necesidades son asociadas positivamente al buen desempeño. Una conducta afable en el trabajo personal produciría un efecto en el mismo sentido. Espero que les haya gustado esta presentación y que hayan aprendido sobre las formas que toma la confianza en la empresa. Esto puede ser un primer paso para mejorar el clima laboral y el rendimiento de la empresa. Mi nombre es Álvaro Meneses y nos vemos en otra oportunidad.